Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza del día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema visión, perspectiva, conexión y desconexión. La porción bíblica la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 11 al 32. Y vamos a estar hablando bajo la historia del hijo pródigo. Vamos a estar leyendo los versos y trayendo la explicación según vamos pasando. Así que comencemos. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Vamos a empezar explicando los hechos de la historia. Vamos a tomar por lo que la historia nos enseña hasta este momento cuáles son los hechos. Tenemos a un padre de familia con 2 hijos. Tenemos un hijo mayor y tenemos un hijo menor. En esta porción de la historia estamos hablando del hijo menor. La historia nos deja saber que este hombre, económicamente hablando, estaba cómodo. Era un hombre con dinero sustancial. Era un hombre con bienes. Era un hombre que se movía en abundancia. Sabemos que este padre hasta cierto punto hacía su función. Podemos decir que esto era un padre que disciplinaba, pero no se imponía. Y todas estas cosas van a hacer sentido más adelante. Tenemos un padre que es importante que mencionemos, que podía negarse a repartir los bienes. Porque en este verso lo que el hijo menor está pidiendo es que el padre divida la herencia en vida. Ahora vamos a ver el asunto desde el punto del hijo menor. En el verso que acabamos de leer, el hijo menor pensaba que él tenía el derecho de hacer la demanda que estaba haciendo, que se dividiera la herencia estando en vida, lo que nos lleva al primer punto: la confusión de derechos y privilegios en una relación. El padre tenía todo el derecho de negar la división de los bienes mientras él estuviese con vida, porque la división de los bienes era parte de la herencia. Y tenemos que entender que esto solo acontece una vez el padre de familia muere. Sabemos en la historia que el padre no se niega, pero lo cierto es que hay una gran diferencia entre lo que es un derecho en lo que nos toca y un privilegio. Y el problema con esto, amado hermano, es que cuando comenzamos a permitir que las personas operen bajo privilegios en nuestras vidas, entonces esos privilegios ante la mentalidad de esa otra persona ya no son privilegios, ahora son un derecho. Y comienzan a hacer demandas en nuestra vida, como está pasando en la historia, basados en privilegios, pensando que son derechos, lo que nos lleva a un problema de perspectiva. A este punto de la historia, el hijo pródigo ya tiene un problema de perspectiva. Él está operando en una mente de privilegios sin tener una comprensión clara que pueda hacer diferencia de lo que es un derecho o de lo que realmente me toca en esta relación, de lo que esta relación me está dando como un privilegio. En cuanto a conexión y desconexión, tenemos que entender que el padre tenía una conexión con su hijo, pero la perspectiva de su hijo está trayendo problemas de conexión en la relación. Así que una señal de que una persona está operando bajo la perspectiva equivocada con una mentalidad de privilegios es que no importa cuánto se complazca esta persona, siempre el trecho de la desconexión entre nosotros y ellos va a continuar creciendo hasta el punto que se van a marchar. Es lo que la historia está enseñando. El hijo pródigo, pocos días después de recibir la herencia, tomó sus cosas y se fue. Aun cuando el padre, consciente de que la petición de su hijo estaba equivocada y decide concederle el privilegio que está pidiendo, que en la mente del hijo menor es su derecho. El hijo menor
Su perspectiva equivocada ya lo había desconectado, ya había una desconexión de su familia y obtuvo lo que él pensaba que necesitaba para poderse marchar. Lo que nos lleva al segundo punto de esta historia, el hijo pródigo, el hijo menor, desde su perspectiva, las normas y limitaciones, las normas del padre para él eran una limitación. Desde el punto de vista del hijo menor, las cosas que el padre le estaba prohibiendo eran una limitación para su crecimiento, eran una limitación para que él viviera su vida a plenitud. El hijo menor se siente limitado bajo la sombra protectora de su papá, y esta perspectiva equivocada le estaba robando la visión de lo que verdaderamente estaba pasando, porque, amado hermano, permítame decirle esto: lo que muchas veces nosotros llamamos limitación realmente es protección, porque las normas, las reglas y las limitaciones que encontramos en las escrituras, Dios no las diseñó para nuestra limitación, todo lo contrario, Dios las puso ahí para que vivamos una vida buena, plena y en abundancia. Pero, al igual que Eva, hemos caído en la mentira, y también el hijo menor se había comido la mentira de las palabras de la serpiente, porque Eva también pensó, al escuchar las palabras de la serpiente, que Dios estaba intentando limitarla, porque la serpiente le dice: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de la fruta serás igual a Dios. Entonces Eva se siente limitada por una ley, por una regulación que estaba diseñada para protegerla. Y ahora tenemos al hijo menor haciendo exactamente lo mismo, y muchas veces hacemos nosotros de igual manera. Acontece entre esposos y esposas, amigos, amigas, padres e hijos, hijos y padres. Esto es totalmente común, y tenemos que enfocar nuestra visión y entender que las reglas, las regulaciones y los límites no son una limitación, todo lo contrario, estas cosas son necesarias para vivir una buena vida, una vida abundante, una vida plena, para disfrutar una relación saludable. Porque si estas cosas desaparecen, amado hermano, vamos a entrar en relaciones abusivas, relaciones que nos explotan, relaciones que nos manipulan, relaciones que nos hieren, relaciones que ya no aportan nada bueno, relaciones demandantes, relaciones que comienzan a operar en privilegios y por lo tanto relaciones desconectadas. Una de las primeras cosas que empecé a enseñar en el podcast es que una visión distorsionada te lleva a relaciones defectuosas, y ese es el problema que estamos viendo en el hijo pródigo o en el hijo menor hasta este punto de la historia. Ahora escucha, ya sabemos que el hijo menor tenía un problema de visión, su visión no estaba correcta. Sabemos que, según su interpretación, los privilegios que podía disfrutar en la casa de su padre para él eran un derecho, y por lo tanto toma esta actitud demandante. Sabemos que después de recibir lo que quiso, de todas maneras se desconectó y se va para su casa. Y en el versículo 13 continuamos leyendo: no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Vamos a la parte final del versículo 13 antes de entrar a la parte del 14. Se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos con la primera parte. Se fue lejos a una provincia apartada. Voy a repetir eso: se fue lejos a una provincia apartada. Y esto es importante. Esta es la parte física de la desconexión emocional que estamos viendo en los versículos anteriores. Normalmente hay temas que casi no menciono y hablo, pero en el día de hoy voy a hablar específicamente de las relaciones.
Amado hermano, amado hermana que me escuchas, que probablemente estés pasando por una separación o un divorcio, entiende esto. Antes de que la persona te dejara físicamente, emocionalmente, ya te había dejado. El abandono físico viene después del abandono emocional. El divorcio físico viene después del divorcio emocional. La desconexión de una persona física de nosotros o de nosotros a una persona es el producto de la desconexión emocional. Así que no hay desconexión física sin desconexión emocional. Es lo que nos está enseñando la historia. Antes del hijo irse de su casa, ya se había desconectado de su padre. En el momento que el hijo está pidiendo la herencia, ya está desconectado del padre, ya ha perdido toda noción de la relación entre él y su padre. Y ahora que ya tuvo lo que él quiso, la relación no le sirve y está listo para echarla a su lado. Y esto, para la persona que experimenta el abandono, puede ser increíblemente duro. En el día de hoy no vamos a abundar en este lado de la historia, porque nos estamos enfocando en la desconexión. Y ahora quiero enseñarte cómo desconexión y conexión funcionan. Estamos diseñados, amado hermano, para estar conectados a algo. Desde el principio, el hombre ha estado diseñado para vivir en conexión. Dios crea al hombre, lo deja solo por un tiempo, pero vive en conexión con Dios. Entonces Dios trae a Eva a la escena y el hombre entra en conexión con su esposa. Y Eva vive en conexión con su esposo y con Dios, y de igual manera lo hace Adán. Sin embargo, explicábamos que en el capítulo 3 la serpiente entra y tras Eva ser engañada, se desconecta de su relación con Dios y se conecta con el argumento que la serpiente está presentando ante ella. Y esto es importante, porque sea que una persona se desconecta de nosotros o nosotros nos desconectamos de otra persona, la razón para esto es porque ya nos conectamos a otra cosa. O nos conectamos a un concepto, a una idea, o nos conectamos a una emoción en otra relación. En el caso de que sea el abandono de un matrimonio o una relación. Pero lo fundamental en la enseñanza, mamá hermano, es que la desconexión de una cosa es el producto de la conexión con otra cosa. Sea una idea, sea un concepto, sea una emoción, sea otra persona. Hay personas que se desconectan de sus familias por el trabajo, para conectarse con el trabajo. Y elementos que estamos viendo al hijo pródigo hacer justamente esto. El hijo pródigo se había desconectado de su padre porque se había conectado a la idea de cómo era la manera que se debía de vivir. Por eso lo vemos ahora en este versículo número 13 diciendo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, o sea, ya ahí viene la desconexión, se fue lejos a una provincia y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y aunque la Biblia nos está diciendo que vivió perdidamente y nos está dando el fruto de que malgastó sus bienes, quiero que entiendas de que en la manera que él vivió fue con la idea que él se conectó. El concepto que él tenía en su mente, que era la forma correcta de vivir, cuando sale de la casa de su padre es de esa manera que él vive. Porque ya desde la casa del padre él se había desconectado de las reglas, de las regulaciones, porque se había conectado con la idea de que eran limitaciones y que no funcionaban para la vida. Y espero que me sigas hasta este momento porque es importante, porque esto nos enseña cómo operamos, porque no necesariamente este nuevo concepto con el que nos estamos asociando, esta nueva idea que estamos abrazando es correcta. Es muy probable que las cosas que estamos viendo como anticuadas, como fuera de orden, como limitaciones, etcétera, etcétera, realmente sean la forma en la que se deben de hacer las cosas. Ahora, aun cuando entremos en
en este proceso, tenemos que entender que cada acción tiene sus consecuencias. Cada vez que perdemos la visión, cada vez que nos desconectamos y nos conectamos a otra cosa, estamos generando decisiones y acciones. Y tenemos que entender que cada una de estas cosas trae consecuencias. El caso del hijo menor es que desperdició sus bienes. Amado, escucha bien, hay veces que nos desconectamos de gente que nos ama, que se interesa por nosotros, para conectarnos con personas que no se interesan en nosotros, sino en lo que nosotros tenemos para ofrecer. Algunas versiones de la Biblia enseñan que cuando el hijo menor se fue, gastó su dinero en fiestas y prostitutas. Y esto es importante mencionarlo, porque esto trae a la escena estas personas que están ahí para beneficiarse de nosotros. Sin embargo, una vez hubo malgastado sus recursos, y ya mismo voy a entrar en eso, las personas se fueron. Las mismas personas que se desconectaron de otras cosas para conectarse con nosotros, recuerden que se conectaron ahora con nosotros porque venían a beneficiarse de lo que estaban dando. Pero una vez se acabó lo que teníamos para dar, se desconectaron de nosotros para irse a conectar a otra cosa. Y estas son personas que yo llamo parásitos. No aportan, simplemente toman. Ahora, ¿por qué es que el hijo menor malgasta sus bienes? ¿Por qué es que el hijo menor no tiene la capacidad de administrar correctamente la riqueza que acaba de adquirir? Muy sencillo, porque se desconectó del padre, se desconectó de aquel que había amasado las riquezas, se desconectó de aquel que entendía los principios y los recursos necesarios para poder el dinero generar. Es por esto que al padre no le interesa dividir los bienes. Porque cuando tú lees más adelante la historia, no solamente le dio al menor, al mayor también le dio su parte. Y aún al final de la historia, cuando llegamos, este padre ya había hecho nuevos bienes y todavía había separado tenía el toro más fino, tenía prendas de lino. Entienda bien esto, porque es importante. Es por eso que muchas veces Dios no deposita sobre nuestra vida las cosas que Él quiere depositar. Porque número uno, no estamos listos para manejarlas. No entendemos los principios que son necesarios. Estamos conectados a estas ideas de cómo las cosas deberían ser, pero no sabemos realmente cómo las cosas son ni cómo hacerlas funcionar. De hecho, por eso es que tú ves que mucha gente llega a ciertas posiciones en la vida y de momento se desmoronan porque no pasaron el proceso que tenían que pasar para adquirir las herramientas que necesitaban adquirir para poder poner a trabajar estas cosas a favor de ellos y permanecer. Así de rápido como el hijo menor agarró estas riquezas que fueron lo suficiente para vivir perdidamente por un tiempo, no solamente pagando por las cosas de la fiesta, sino pagando por prostitutas, pagando por bebida. O sea, él agarró una fuerte cantidad de dinero y aún así lo malgastó y se quedó con nada. Lo que nos lleva a la parte final de la enseñanza en el día de hoy, cuando la realidad aparece. Muchas veces pensamos que la vida es cruel con nosotros. Pensamos que las dificultades de la vida son innecesarias. Sin embargo, hermano, son estas expresiones de la vida las que nos ayudan a abrir los ojos, a enfocar nuestra visión para que de esta manera recobremos nuestros sentidos y volvamos a conectarnos a los principios correctos. Dice la Biblia que ya al final él recobró sus sentidos y pensó en la casa de mi padre. Aún los jornaleros, la gente que trabaja para mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Entonces por fin se dio cuenta de que la forma en la que él pensaba que debía vivir llevaba a la miseria, llevaba a la carencia, llevaba a la necesidad. Reenfoquemos nuestra visión, amados hermanos, porque es posible que nos hemos conectado a conceptos e ideologías que nos prometen una mejor vida, que nos prometen alegría, que nos prometen felicidad, que nos prometen dinero, pero el final es carencia, corazones rotos, soledad, tristeza. Es posible que al igual que el hijo pródigo,
Nos hemos desconectado de personas que nos aman, que genuinamente están interesadas en nosotros, para conectarnos con circunstancias que nos llevan a la escasez y a experimentar el abandono. ¿Cuál es la solución al problema? Reconocer que lo hicimos mal y regresar a nuestro punto de origen. Y en la historia el Padre representa a Dios. Así que cuando hablo de punto de origen, no estoy hablando necesariamente de una persona en específico. Estoy hablando de Dios. Regresa a tu punto de origen. Regresa a la visión clara. Abandona esa ideología demandante. Renuncia a pensar que te mereces estas cosas que realmente son privilegios. Regresa a casa. Cuando volvemos a nuestro punto de origen, Dios nos ayuda a desconectarnos de todas estas filosofías erróneas y a conectarnos con las cosas correctas. Y nuestra vida comienza a fluir en la dirección correcta, amado hermano. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por estar con nosotros hasta este punto de la historia. Se despide de ustedes Jorge Sanabria, de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.